Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Abra su Biblia a Nahum capítulo 1, versículo 7. Es un versículo muy pequeño, tal vez no tan conocido, pero le da vida a nuestra vida y le da esa vida que es la vida de Dios. Dice: Jehová es bueno. Amén. Eso cantábamos, ¿verdad? Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Y conoce, dice, a los que en él, ¿qué? Confían. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Y conoce a los que en él confían. Le damos gracias al Señor por esa palabra. Hace 8 días yo compartía sobre aquella mujer que fue encontrada en el acto de adulterio. Y yo pensaba y decía, ¿cómo se sentiría esta mujer cuando estaba siendo señalada, acusada por un pecado que ella había cometido? Y claro, la llevaron a Jesús. Pero lo interesante es que Jesús conocía la vida de esta mujer. Conocía cuál era la necesidad que ella tenía en lo profundo de su ser. Ella necesitaba una libertad. Y necesitaba aquella libertad y aquel gozo que solamente se puede encontrar cuando se recibe el perdón de los pecados. Señor conocía la situación de esta mujer. Y hoy yo quiero compartir este tema que Dios puso en mi corazón fuerte. ¿Nos conoce Jesús? ¿Nos conoce Jesús? Sí, nos conoce Jesús. Hay un poema que encontré y no encontré el autor, si no lo mencionara. Y este poema me llama la atención porque es la pregunta de alguien que lo escribió. Pero también en el mismo poema está la respuesta que él encuentra solamente en Jesús. ¿Nos conoce Jesús? Sí, nos conoce. Dice el poema así, yo creo, sí, ahí está. Dice: se preocupa Jesús cuando mi corazón está adolorido, demasiado adolorido como para las risas y el canto. Cuando gravitan las cargas y angustian los afanes y el camino se hace largo y cansado. Oh, sí, Él se preocupa. Yo sé que se preocupa. A su corazón lo conmueve la tristeza. Cuando los días cansan y las largas noches atemorizan, yo sé que mi Salvador se preocupa. Este poema realmente creo que es muchas veces el corazón de muchos santos de Dios que han pasado problemas en el mundo y por supuesto que quizá los pasarán. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, nos habla que Juan estaba en la isla de Patmos desterrado por causa del testimonio de Jesucristo. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa, dice, de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Este pasaje dice la causa por cual Juan estaba desterrado. Estaba desterrado por ser un testimonio vivo de lo que es Jesús, del señorío de Jesús, de lo que realmente Jesús es rey sobre toda la tierra. Y dice la palabra que ahí estaba este hombre totalmente aislado de los demás cristianos. Y yo me estaba haciendo esta pregunta: ¿qué hubiera pasado dentro de mí
o dentro de usted si usted se hubiera encontrado en una causa así, en un problema así? Para mí, hubiera sido quizá frustrante. ¿Por qué? Por no poder predicar más la palabra. Y tal vez no solamente por estar desterrado, sino por no predicar más la palabra del Señor. Usted se recuerda cómo le hacía a Juan falta de comunicar el mensaje del amor. Y uno lee el Evangelio de Juan y las cartas de Juan son las cartas del amor. Y Juan siempre fue aquel hombre que se recostó en el pecho de Jesús y él podía compartir, hermanos, palpablemente el amor del Señor. Pero ahora está desterrado, no tiene con quién compartir esta palabra. No están los demás cristianos. Y los cristianos en aquella época estaban siendo perseguidos. Y yo digo, ¿cómo hubieran querido que Juan estuviera allí para darles mensajes de aliento, para darles mensajes de vida, para darles mensajes de esperanza? Pero no puede estar con sus hermanos. Pero lo que sí puede hacer es algo que recibió del Señor: transmitirles el mensaje que Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba dándole. Eso sí podía hacer. Y no solamente iba a ser para un grupo específico esa palabra, sino también hasta para nosotros. Esa palabra que Juan escribió, él tuvo una revelación completa de Jesucristo, y esto Juan lo escribió, por eso nosotros lo estamos compartiendo. Y esto era lo que el Señor quería que Juan compartiera con los demás hermanos. Escuche, era la voz de Cristo. Juan había caminado junto con el Señor, habían servido juntos, habían comido juntos, habían ido de aldea a pueblo juntos, había visto al Señor haciendo milagros. Pero ahora se le aparece el Señor lleno de gloria, no como en su personalidad de antes, sino con una personalidad totalmente transformada. Así se le aparece, y por eso le dice dice Juan que él cayó como muerto. Qué cambio, ¿no? Antes él se recostaba en el pecho de Jesús, pero ahora, siendo glorificado, Jesús no se animaba a recostarse con su pecho, sino dice, cayó como muerto a sus pies. Y el Señor lo que le dijo, vea, hermanos, lo que el Señor le dijo: yo estoy contigo, no temas. Y le dice esto, versículo 10 y versículo 11. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí, dice, una gran voz como de trompeta, que decía: vea cómo se presenta Jesús en medio de aquel que está viviendo una soledad y tal vez incertidumbre, y tal vez en medio de una situación frustrante en la vida. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe, dice, en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Todos necesitaban escuchar, no solo Juan, porque no solo Juan estaba pasando por tribulación, sino también todos los hermanos de las 7 iglesias. Y esta voz de Cristo era la que a él lo conmovió, que cayó como muerto a sus pies. Y vea, hermanos, el Señor siempre acude a la necesidad de las personas. ¿Por qué? Porque Él nos conoce también. Juan necesitaba escuchar algo del Señor, y el Señor está acá para darle a él, tal vez no una palabra, decir, la tribulación va a terminar, la persecución va a pasar, el imperio romano va a desaparecer, ya va a venir otro a conquistarlo. No, sino lo que Jesús hace con Juan
es darle la revelación en quien Él ha creído, en el primero y el último, es decir, en el Dios eterno. Y ese Dios eterno tiene toda la capacidad de poder sostenerlo en medio de la situación en que él ha estado pasando. Juan necesitaba escuchar una palabra del Señor. Y aquí viene el Señor dándole una palabra. Por toda la Biblia uno encuentra, hermanos, que Dios conoce las necesidades de su pueblo. Vea Nahum 1:7. Dice: el Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Y dice: y conoce a los que en Él confían. Jesús dijo en Juan 10:14, no lo vamos a leer. Dice: yo conozco a mis ovejas. Usted sabe que Dios lo conoce también a usted. Y no conoce para juzgarlo, sino lo conoce para ayudarlo en sus necesidades. En aquellas debilidades que uno dice: yo ya no puedo, es cuando el Señor está ahí. Pablo dijo en Gálatas capítulo 4 versículo 9, la primera parte: mas ahora, conociendo a Dios, dice, o más bien dicho, siendo conocidos por Dios. Y 2 Timoteo 2:19 dice: el fundamento de Dios está firme. Vea, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pero la palabra que a mí me ha impactado es conocer. Conocer. Y esta palabra se usa en varios aspectos en la Biblia. Vea, cuando la Biblia dice que Adán tuvo relaciones con Eva, dice: y conoció a su mujer. Pero esta palabra conocer es muy profunda acá en cuanto a Dios. Y conocer, hermanos, tiene un sinfín de significados tal vez no sinfín, varios significados en los idiomas originales. Y dice que conocer significa esto, vea, significa entender a alguien, significa cuidarlo. Cuando la Biblia dice que conoce nuestra necesidad, Él nos puede dar de lo que Él tiene. Y también conocer significa preocuparse. ¿Recuerda el poema? ¿Se preocupa Jesús? Y puede sentir lo que profundamente en el alma uno siente. Vea, esta palabra no es solamente estar enterado de algo, sino es una estrecha relación entre el que conoce y el objeto. El objeto acá somos nosotros. El que conoce todo es Dios. Ahora, hermanos, anoche yo les preguntaba: bueno, ¿ustedes me conocen a mí bien? Algunos medio me conocen y otros no. Yo tampoco conozco a usted. No conozco dónde vive porque nunca me invita a comer. No, son bromas. No conozco. Y a veces decimos: es que yo sí conozco a fulano de tal. No, lo he visto tal vez. Pero conocerlo, realmente. Les voy a hacer una pregunta. Hermanas, ¿ustedes conocen bien a su esposo? Aunque son parte del FBI, pues, pero son del equipo del FBI. Pero realmente, ¿conoce usted bien a su esposo? Lo conoce usted, que es galán, ¿verdad? Conoce muchas áreas de su vida. Tal vez conoce una parte cuando está triste, una parte cuando está contento y llega a la casa.
Pero realmente hay muchas cosas que están en lo profundo del alma de cada corazón y no conoce uno a la otra persona. Entonces, cuando dice la Biblia que Dios nos conoce y conoce nuestras necesidades, es porque Él le presta mucha atención a lo que nosotros estamos pasando. Claro, las esposas se preocupan cuando el esposo no lo ve bien o viceversa, ¿verdad? ¿Qué tenés? Tenés problemas. A veces uno no le puede hacer de chivo los tamales a la esposa, ¿verdad? Cuesta. Pero al final, allá en el fondo, no se conoce. No se conocen las inquietudes que solamente uno o la esposa tiene. Entonces, cuando dice la Biblia que Dios nos conoce, es que Él le presta demasiada atención, más de lo que usted se imagina, a su vida, a sus necesidades. No es alguien que nos conoce y nos dice, ay, sí, pues, y nos deja. Porque dice, ay, sí, yo conozco la necesidad del hermano, yo puedo irlo a visitar, a orar, y lo dejo, ¿verdad? Porque tengo otras cosas que hacer. Pero Dios no es así. Él tiene todos los recursos, Él es eterno, Él es poderoso para socorrer a todos aquellos que necesitan de Él. Por eso la Biblia dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce, dice, conoce a los que en Él confían. Entonces, cuando usted llega delante del Señor y le dice, tú me has examinado y conocido, Señor, conoces mi levantarme, conoces mi acostarme, aquí estoy, Señor, todavía no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes toda, aquí estoy, tú conoces las demasiadas inquietudes que hay en mi vida, por lo tanto, Señor, yo te necesito. Y Dios solamente está esperando esa confesión, y lo que Él está haciendo es que, como conoce su necesidad, Él acude a ayudarlo. Y tiene los recursos que usted no se imagina para ayudarlo. Había sacado como 10 puntos de este capítulo. Pero 3 puntos que quiero dejar importantes en la vida de usted sobre el Señor que tiene cuidado y nos conoce. Número 1, el Señor conoce nuestros temores. El Señor conoce nuestros temores. Dice el versículo 17 de Apocalipsis 1, cuando le vi, caí, dice, como muerto a sus pies. Pero Él, refiriéndose a Jesús, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no temas. Y las siguientes palabras, mire quién le dijo no temas. Yo soy el primero y el último. Soy el eterno, que morí por ti, que te sostendré, que te fortaleceré, que nunca te dejaré. No temas. Y estas palabras eran para que resonaran en el corazón de las iglesias que estaban pasando persecución, las iglesias de Asia. Y para los miles de iglesias que han pasado problemas en el mundo, para los hermanos de Chiapas. Y para nosotros, de nuestros temores que vivimos por las diferentes situaciones de la vida. Cuando Juan vio a Jesús glorificado, cayó como muerto a sus pies. Y no que se recostaba en el pecho de Jesús, pues. Lo podía hacer, pero cuando Juan estuviera glorificado también. Lo paralizó el temor. Jesús le dijo, no temas. Y yo creo que en otras palabras esto quiere decir, Juanito, no sigas teniendo temor. No sigas temiendo.
porque el primero y el último está contigo. El primero y el último fue el que puso tu mano, su mano derecha sobre ti. Y uno dice, ¿eso le dijo el Señor? Sí, no sigas temiendo. Pudo haber recordado Juan el momento de la transfiguración, cuando en Mateo 17 él ve al Señor transfigurado y dice que ellos se llenaron de temor. Y ahora el Señor allí a los tres les dijo, levántense, no teman. Fíjese que como a todos nos llena el temor, aunque creamos que los hombres somos muy machos, no. Vea usted un macho alfa, David. También tenía temor. Y ahora puede ser nosotros. Ni a una onda le llegamos, ¿va? David fue un hombre que lo llenaron los temores y escribió varios salmos donde expresa sus temores por las circunstancias de la vida. Y él escribió el antídoto del temor en un pasaje tan pequeño, Salmo 56, versículo 3. Dice, en el día que temo, dice, o sea que le invadía el temor. En el día que temo, Salmo 56, versículo 3. En el día que temo, yo, dice, en ti, ¿qué? Confío. Temor, confianza. Viene el temor, pero tengo confianza en el Señor, ¿verdad? Y eso debemos de aprender nosotros. Necesitamos que el Señor está a nuestro lado y conoce, y es el único que nos puede ayudar a salir adelante. Él conocía bien los temores de Juan, por eso le dice, no temas. Y David dice, el día que temo, yo en ti confío. Y número 2, el Señor sabe cómo consolarnos. El Señor conoce que el corazón de Juan estaba tal vez lleno de incertidumbre y hasta consumido por el dolor. Y sabe también de que muchos hijos de Dios han vivido y vivirán en incertidumbre muchas veces en su vida. ¿Qué irá a ser de mí? Y hasta consumidos muchos por el dolor. ¿Recuerda usted el poema? Y conoce y sabe también cómo consolarnos, como lo hizo con Juan. Las palabras en Juan pudieron tranquilizar su alma, pero él fue más allá. Él usó el contacto físico y le fue a poner su mano en su cabeza y le dice, Juan, no temas. Usted sabe que el Señor no ha cambiado, que Él sigue consolando a los que padecen necesidad. El Señor conoce nuestros dolores, el Señor conoce nuestras angustias, conoce cuando nos quedamos sin trabajo y no tenemos para darles tal vez de comer a los niños. Conoce que hemos metido papelería en todos lados y nada ha pasado. Conoce muchas veces las frustraciones que tenemos porque no hemos visto a nuestros hijos salvos. Conoce las frustraciones de aquella esposa que no es bien tratada por su esposo. Conoce los dolores de aquel hombre que muchas veces quiere darle lo mejor a su familia y no se lo puede dar. Conoce aquellas familias que tienen un familiar enfermo. ¿Conoce? Sí, conoce. Conoce nuestras necesidades, pero sabe, Él no ha cambiado. Él es nuestro Salvador y está para consolar a su pueblo, a sus hijos. Él no nos ha dejado sin su presencia. No solamente nos visitó para que nosotros hubiéramos entregado nuestra vida a Jesús, sino también Él nos ha ofrecido acompañamiento todos los días de nuestra vida.
Y ese es el Dios que nosotros conocemos. Es a Jesús, el Hijo de Dios. Por eso Él es el primero y el último. No ha cambiado. A través de las promesas de su palabra, nosotros vemos que el Señor no ha cambiado. Salmo 119, versículo 50. Vea qué es la palabra. Ella no es la señora, es la palabra. Ella es que mi consuelo y que en mi aflicción. Vea cómo personaliza la palabra de Dios el salmista. La palabra es mi consuelo, porque en ella escucho la voz de Dios. Cuando estoy en aflicción, porque tu dicho, es decir, tu palabra, me da vida. Y es solamente la palabra de Dios que produce vida dentro de nosotros, porque en ella encontramos el aliento de Dios, el corazón de Dios. Y Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 1 que Dios es el Padre de misericordias y Dios que de toda consolación, el cual nos consuela, dice, en todas nuestras tribulaciones, en todas nuestras debilidades. Ese es Dios que nos consuela. Y número 3, esto es importante: el Señor conoce, vea, lo que necesitamos oír, no lo que queremos oír. Es que una cosa es lo que queremos oír y otra cosa es lo que necesitamos oír. Muchas veces, ¿cómo queremos nosotros cosas personales que Dios nos hable? Dice el Señor que la casa de 10 niveles que has pedido ya viene. Y junto con la casa ahí en tu garage vas a tener el Mercedes del año. Aleluya, Señor. Y empieza usted a temblar y decir: recibo. Dice el Señor que el hombre aquel de ojos azules ya está por llegar a tu vida. Amén, aleluya, dicen las patojas. Eso es lo que queremos. Tu esposa cambiará definitivamente. Aquellas esposas que se quejan que su esposa no cambie. Cambiará por la eternidad. Amén. Sí, le dice el Señor, por la eternidad va a cambiar. Pero aquí en la tierra es tu cruz. Eso queremos. Cuántas cosas bonitas que queremos escuchar. Pero ¿será que las necesitamos oír para fortalecer nuestra fe? Es que esa es otra cosa. Versículo 17 y 18. Creo que ya lo habíamos leído. Cuando le vi, dice, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas. Yo soy el primero y el último. ¿Qué necesitaba escuchar Juan? Él quería escuchar que la tribulación iba a terminar, que rápido lo iba a sacar el Señor de Patmos. Pero ¿qué necesitaba oír? De la divinidad de Jesús. Yo soy el primero, de lo eterno de Jesús. Yo soy el primero y el último. Dice, el que vivo. Sí, estuve muerto por ti, por los pecados de cada uno de mis hermanos. Sí, estuve muerto, pero ahora vivo. Y dice, y vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y le da un ajustito acá.
y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Necesitaba Juan escuchar estas palabras. Y también esas palabras iba a escribir Juan para enviárselas a los hermanos que estaban pasando también problemas. Y hoy Dios ha permitido que esta palabra que Juan escribió, que fue obediente, llegue hasta nosotros, para saber en quién hemos creído. A los cristianos que estaban abrumados por el poder romano, estas palabras las caerían muy bien. Estas palabras traerían una satisfacción al alma y sirvieron para recordar la naturaleza divina de Jesús, para la existencia, para recordarle a la iglesia la existencia de Jesús. Escuche, cuando ellos vivieron esta tribulación, pensaban que nunca iba a pasar. Pero Jesús es eterno. Él existía antes y después del Imperio Romano. Años de enfrentar martirio. El Señor les dice: estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Las mismas palabras hoy necesitamos escuchar cuando nos sentimos abrumados, que Cristo Jesús fue muerto, pero está vivo y vive por los siglos de los siglos. Y Él tiene toda la autoridad aún sobre la muerte. ¿Y cómo no va a tener autoridad para ayudarnos en nuestras necesidades? Y vea, Juan escribió el libro de Apocalipsis y muchos les da miedo leer el libro de Apocalipsis. Creo que nos debe de llenar de gozo y alegría, porque al final del libro lo que ve usted es el triunfo de Cristo y la iglesia. Eso ve usted. Los intentos del diablo por querer patalear y reavivar el control del mundo, no. Sencillamente usted ve al final del libro y en todo el libro la victoria siempre de Jesús y los santos. Vea qué dice Apocalipsis 21:4, las últimas palabras de una de las últimas palabras que el Señor le dijo a Juan y que Juan escribió. Vea qué bendición de Juan, hermanos. Él tuvo un panorama, cómo va a terminar el mundo. Ese fue el panorama que tuvo Juan. Dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿De quiénes? De aquellos que pasan tribulaciones, tormentas, dificultades. Y dice: y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Estas palabras fueron escritas para las iglesias, para que usted y yo sepamos que Dios nos conoce nuestras necesidades, nuestras frustraciones, nuestras angustias. Termino leyendo una vez más este poema que me gustó tanto. Se preocupa Jesús cuando mi corazón está adolorido, demasiado adolorido como para las risas y el canto. Cuando gravitan las cargas y angustian los afanes, y el camino se hace largo y cansado. Y la respuesta está allí. Oh, sí, Él se preocupa. Yo sé que se preocupa. A su corazón le conmueve la tristeza.
sus lágrimas, su dolor, a Él le conmueve. Cuando los días cansan y las largas noches atemorizan, yo sé que mi Salvador se preocupa. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa